Hola a todos y bienvenidos al canal Ni Toys and Craft. Quiero mostrarles este súper diseño, es el más lindo que he realizado hasta el momento. Es el diseño de nuestro Santa Claus 2024-2025. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy interesante para poder realizar los brazos articulados. Quienes ya han visto los avances en mis historias tanto en Instagram como en Facebook, te habrás dado cuenta de que este diseño tiene algo especial. Tiene los bracitos y piernas articuladas que le permite dar movimiento y están en la presentación sentado. Así es que si te interesa comprar este patrón, recuerda que está en preventa hasta el 14 de noviembre del año 2024. Empezamos entonces con el tutorial. Hay dos maneras para poder articular el brazo en tu amigurumi. La primera, puedes elegir la opción de realizar una terminación recta, es decir, que cuando llegues a la última fila de la longitud deseada del brazo, vas a realizar la técnica de cierre tejiendo para lograr una línea uniforme que posteriormente se unirá a la zona de lateral del brazo y se realiza una flexura recta. La segunda manera es realizar un brazo que continúe y termine en un borde redondeado, de tal forma que al momento que se realice la costura en la zona lateral del muñeco quede un hombro mucho más pronunciado y con una costura que te voy a mostrar más adelante logres también la rotación a nivel del hombro. Las dos opciones son válidas. Yo te voy a enseñar aquí las dos maneras. La primera con un cierre con puntos bajos en terminación horizontal y la segunda con el cierre de manera circular para rotación en el hombro. Entonces, empezamos con esta primera opción. Voy a compartir entonces con ustedes esta técnica de manera general para que tú puedas adaptar al diseño de tu amigurumi dependiendo del tamaño que obtengas con tu muñeco. En este caso estoy trabajando este brazo articulado para este diseño de Santa Claus 2024-2025. En términos generales tenemos que tomar en cuenta que para hacer un brazo articulado necesitamos dos piezas. La primera pieza es la pieza que corresponde a la zona del antebrazo y está compuesta obviamente por la región de la manito y bueno, ya tenemos el antebrazo propiamente dicho. Hay muchas técnicas para poder hacer brazo articulado. Algunos tejedores prefieren que la zona de costura vaya en la zona de la región del antebrazo, pero yo he preferido que la zona de la costura va a abrazar la parte del brazo sobre el antebrazo. ¿Y por qué? Porque esta zona es mucho más ancha que la parte distal de la zona del bracito. Por lo tanto, aprovechamos esta región que tiene dos puntos más en relación a este bracito para que pueda abrazar el contorno. La siguiente pieza viene a ser ya la pieza del brazo propiamente dicha, pero para esto también tenemos que considerar lo siguiente, que la parte del relleno que nosotros coloquemos en la región del brazo, ya sea desde la parte medial hasta la parte superior, tiene que ser muy escasa, porque si colocamos demasiado relleno, vamos a provocar de que el brazo esté muy ancho y se esté separando demasiado de la región del cuerpo. Entonces, vamos a tener que tengo aquí ya la pieza del antebrazo realizada y ten en cuenta también que la parte que va a ser la zona del codo tiene que terminar redondeada. En este caso, la zona del antebrazo sí tiene que tener un relleno adecuado, un relleno compacto, porque es la zona que va a tener mayor movilidad. Con respecto a la zona del brazo, miren, hay dos puntos importantes. Viene a ser esta zona de aquí, que les estoy mostrando ahora, que cuando nosotros tengamos el contacto de la parte del codo, esta zona tiene que estar justo en relación a la parte o el punto del eje o de rotación. Por lo tanto, justo cuando empezamos a tejer de manera vertical,
he realizado aquí una vuelta en back loop para justamente dejar hebras que nos permitan luego retomar el punto en esta zona y poder hacer esta extensión que va a abrazar posteriormente la región del codo. Paso importante también es de que yo necesito hacer la costura lo más pegada al cuerpo. Por lo tanto, yo ya tengo aquí el largo deseado para este proyecto, que lo vas a poder ver a detalle en el patrón digital que he diseñado. Y vamos a colocar aquí cantidad de relleno escasa para que esto se pueda adaptar al cuerpo. He procedido a colocar el relleno siliconado. Si te das cuenta, está muy suavecito y ni siquiera las últimas filas las he rellenado de manera compacta para evitar de que el brazo se separe. Y vamos a hacer un cierre aquí uniendo ambos lados de esta parte de terminación circular. ¿Qué es lo que hago? Una vez que ya he colocado el relleno escaso, vuelvo a repetir, vamos a unir puntos que vayan desde esta zona hacia la parte opuesta. Para eso colocamos este hilito hacia la parte posterior, ingresamos con el crochet por el siguiente punto y el primero que se enfrenta. Y vamos a cerrar tejiendo. ¿Y tejiendo con qué? Tejiendo con puntos bajos. Y vamos enfrentando los puntos. Esta filita que ustedes están haciendo en la parte superior de cierre con puntos bajos me permite tener ya una superficie más plana que también va a facilitar la unión más pegada hacia el cuerpo. Sin embargo, también estoy buscando que tenga longitud. Por lo tanto, una vez obtenido el cierre, voy a tejer una segunda fila con la misma cantidad de puntos aquí, que en mi caso me han quedado un total de 8 puntos bajos. Tejo una cadenita, giro el tejido y voy a tejer una segunda fila para lograr la longitud del brazo que me permita posteriormente hacer la costura hacia el cuerpo. Terminado el último puntito de la parte superior de este brazo, ojo, tú tienes que adaptar al tamaño de tu amigurumi, dejarás un pedazo de hebra lo suficientemente largo para poder coser luego hacia la región del cuerpo. En este caso, en este Santa, yo he preferido dejar aquí en relación a la parte superior del borde de la camisa 3 filas y lo he cosido solamente de manera horizontal. Tengo la pieza base del bracito y recuerden que aquí dejamos una fila con hebras que están hacia la parte delantera, que ya se vendrían a convertir en front loop. Estas hebritas a mí me van a servir de apoyo para tejer este contorno que va a ayudar a la flexión o la articulación. Un tip importante para esto es no empezar ni en el primer punto ni en el último punto, porque aquí se forma un escalón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la pieza haciendo de que esta base esté hacia la parte superior, y en mi caso para el patrón he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto, tomando esa hebra por front loop, tomo el punto. Para quienes estén adaptando al tamaño de su amigurumi, vale decir de que estamos tomando el punto central de la cara interna del brazo. Entonces, incorporamos la hebra, tomamos aquí el punto, pasamos este hilito hacia el lado derecho y hacemos un nudito con una cadenita inicial. Y vamos a tejer aquí un punto bajo. Y ya tenemos aquí enganchado el hilo. Esta hebra pequeña la vas escondiendo conforme vas avanzando con el tejido. En términos generales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que hacia las zonas laterales, hacia los lados, como ves aquí en el diseño, sea un poquito más pronunciada. Y hacia las zonas que están aquí en los lados sea un poco más deprimido, y eso lo vamos a hacer con combinaciones de puntos bajos y puntos medios altos. Entonces ya retomé aquí el tejido y voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de que aquí exactamente en los lados coincidan 3 medios puntos altos, que en este patrón sería lo siguiente. Voy a tejer aquí
4 puntos bajos, tengo 3 y tengo 4, y justo nos estamos encontrando aquí ya con el extremo. Tomamos lazada y tejeremos medios puntos altos en cantidad de 3. Tengo aquí el primero, tenemos aquí el segundo medio punto alto y tengo aquí el tercero. Estos 3 medios puntos altos van a hacer de que en este extremo se forme un pico que luego a mí me va a servir para poder coser esta pieza hacia los lados. Luego retomamos el tejido con puntos bajos y una vez que lleguemos nuevamente aquí hacia el lado, volvemos a repetir estos 3 medios puntos altos para que nos caiga justo en este extremo. Tejí esos 3 medios puntos altos y lo que nos quedaría sería terminar ya en esta zona que da hacia la parte de la cara interna del brazo con puntos bajos, y he logrado realizar una primera ronda, una primera vuelta. Pueden ustedes tomar esta primera vuelta ya como zona de anclaje para la rotación del brazo. Sí se puede hacer, pero yo he preferido tejer una vuelta más para que tenga mayor superficie de contacto. Por lo tanto, para la segunda vuelta van a mantener la misma lógica, que quiere decir que aquí en la parte interna y externa se tejerán con puntos bajos y van a seguir la misma secuencia del patrón. Recuerdan que yo en la vuelta anterior tejí 4 puntos bajos, pues aquí también para esa segunda vuelta los repito. Y para la zona de los extremos nuevamente tejeremos 3 medios puntos altos. Entonces este borde que me va a servir de anclaje para la rotación de los brazos va a ser en total 2 vueltas. Otro tip importante que voy a compartir contigo ahora es cómo hacemos el cierre. Tengo ya el remate y el hilo que ha pasado a través de una aguja. Vamos a hacer un cierre invisible. ¿Cómo se hace? Saltamos el siguiente punto y en el siguiente ingresamos de atrás hacia adelante. Pasamos con la aguja, jalo y luego esta aguja pasa justo por el centro del último punto bajo que tejimos y llevamos la aguja hacia atrás y se forma aquí en la parte superior una especie de cadenita. A eso nosotros vamos a llamar el cierre invisible, y con eso logramos de que no se note el desfase entre fila y fila. ¿Qué hacemos con la demás hebra que nos queda? Pues les cuento que yo voy pasando a lo largo de los puntos, siguiendo también la misma forma de los puntos hasta que el hilo desaparezca. Siempre mi consejo de que no dejen una hebra corta, porque con el uso ese hilito podría correrse y luego dar un poquito de mal aspecto. Para hacer la costura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar aquí en la zona del codo dónde vamos a abrazar este relieve que hemos tejido en la parte baja del brazo. Yo estoy prefiriendo dejar desde donde terminamos el último punto unas 3 vueltas y lo marcas. Y ojo que esa unión va a tener que atravesar así, de lado a lado. Lo mismo va a ser tanto para el brazo derecho como para el brazo izquierdo. Hay que ver que esté lo más proporcional posible para lograr el efecto de la rotación. Una vez que marcaste esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que aquí tuvimos 3 medios puntos altos en los extremos. Vamos a identificar aquí el puntito o el medio punto alto central a esos 3, que viene a ser este de aquí. Entonces tomamos ese medio punto alto central de uno de los lados y lo que hacemos es atravesar por aquí, por la zona que hemos identificado o hemos marcado para articular el brazo y lo que vendría a ser el codo. Voy a quitar este alfiler que es nuestra referencia y pasamos la hebra y estamos pasándola, miren acá, de lado a lado. Una vez que ya has pasado la hebra, nuevamente en el lado opuesto vas a identificar el medio punto alto que está central al extremo, porque recuerda que tejimos 3. Entonces en el central pasamos con la hebra. Luego
Jalamos un poquito para lograr que este codito se articule justo en la zona donde nosotros estamos ingresando con el hilo. Jalamos un poco y se va a introducir ligeramente en esa concavidad que hemos formado. Y una vez logrado, nuevamente atravesamos hacia el lado donde iniciamos, que viene a ser acá. Identificamos bien el puntito y jalamos. Podemos pasar esto un par de veces para asegurarlo bien. Y una vez que tengas la costura, vas a lograr la articulación del codo. Observa cómo queda la presentación del brazo extendido y vamos a realizar el doblez para que veas cómo queda el brazo en flexión. Lo único que queda es ya coser en el lugar que corresponde de acuerdo al diseño de tu amigurumi. En otro video tutorial te voy a mostrar cómo voy a hacer la articulación para el caso de las piernas y lograr el efecto sentado en este Santa, que es nuestra nueva versión. Recuerda que si deseas comprar este patrón que todavía está en preventa hasta el 13 de noviembre del año 2024, nos escribes a través de los enlaces que encuentras debajo del título de este video. Puedes elegir la opción de comprar a través de nuestra tienda virtual, donde hay un ligero descuento adicional, o si no puedes hacerlo, nos contactas a través del enlace para que te comuniques directamente con nosotros por WhatsApp. Me ha encantado esta técnica y prepárate para ver cómo vamos a hacer la articulación de las piernas. Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones si queremos realizar el brazo con un cierre con terminación de hombro? Lo que tienes que tener en cuenta es de que esta terminación del hombro tiene que ser un poquito más prolongada, más larga, porque lo que vamos a hacer es realizar una costura interna en esta cara del brazo hacia el cuerpo y se va a unir de lado a lado para que pueda lograr una rotación completa del hombro. Esta es la mayor ventaja que nosotros tenemos cuando queremos realizar este brazo con terminación en hombro, porque vamos a tener una rotación hacia adelante y hacia atrás, a diferencia que en la terminación recta no tienes esa rotación hacia adelante, hacia atrás, pero sí tienes la apertura hacia los lados. Por lo tanto, tú podrías elegir cuál de los dos prefieres. Si tú ya tienes presentado aquí en el muñeco, te voy a dar más o menos un ejemplo de cómo es. Si haces la terminación en redondo, lo que vas a lograr es de que el brazo vaya así, hacia adelante. Sin embargo, si hacemos la terminación en recto, que ya has visto el tutorial, eso no se puede lograr con esta terminación. Sin embargo, el brazo sí podía tener apertura y cierre lateral. Entonces te dejo ahí las dos opciones. En el caso de la terminación en hombro, sí es importante lo siguiente, de que si vas a hacer terminación en hombro, necesitamos que el relleno sí sea muy contundente. ¿Para qué? Para lograr esta forma redondeada. Y como te cuento, esto va a ser mucho más largo. Y esta es la opción que yo he preferido realizar, terminación en hombro, en nuestro diseño de Santa Claus, para que también pueda soportar la zona del hombro del abrigo. Cuando ya has logrado realizar las disminuciones, recuerda también que aquí en la parte superior hay que realizar un cierre de este círculo que te queda arriba. Y para eso lo único que tenemos que hacer es tomar los puntos que están en front loop o en las hebras delanteras, los vamos pasando y una vez que los tengas juntos, jalas y ese orificio de la parte superior se cierra. Tienes la opción también de dejar una hebra larga que nos sirva luego para hacer la costura que te voy a mostrar a continuación. Recuerda, antes de realizar el cierre, tener un relleno contundente. Cuando realizamos la costura en terminación recta, realizamos la costura solamente a este nivel. ¿Por qué? Porque el brazo solamente tenía la capacidad de abrir y cerrar. Sin embargo, ahora para la costura en terminación en hombro, que es lo que vas a ver tú en el patrón, hemos bajado 2 filas más. ¿Por qué? Porque el hombro no se cose en la terminación final, sino que se cose filas por debajo
para que vaya enfrentado de esta manera y aquí quede sobresalido y nos soporte también, como te contaba, el abrigo. Referencia también que tienes que tener con respecto a los marcadores que vamos a colocar aquí en los bracitos. Nosotros tenemos aquí los dos brazos, recuerda que los pulgares van hacia adelante y vas a trazar aquí una línea imaginaria que va justo aquí en la zona del eje de rotación o de anclaje y vamos acá justo en este extremo, en esta V, y trazamos esa línea imaginaria más o menos a una distancia de un punto hacia la cara interna. Miren acá también trazo esta línea imaginaria a un punto hacia la zona interna, coloco un marcador y otro 3 puntos hacia atrás, de tal manera que te queden así. Estos ejes que van a estar aquí son los que van a enfrentarse justamente a estos dos ejes que he colocado aquí en la parte lateral del cuerpo. Punto importante aquí también es de que centres estas marcaciones hacia los lados con puntos exactos, de tal manera que el abrigo también te quede proporcional. Yo he contado, por ejemplo, desde este borde del pliegue de la camisa, 13 puntos hasta este primer marcador y 13 puntos hacia el otro. Ojo, eso también es importante cuando tú diseñes tu amigurumi. Teniendo entonces esos puntos de referencia de costura, procederemos a coser los brazos. Vamos a tomar un hilo que salga justo por el lado que nosotros estamos marcando y sacamos el hilo. Puedes utilizar uno de los hilos de la terminación del bracito, lo pasamos por este primer punto. Y lo que vamos a tener que hacer es enfrentar justo al primer punto que has identificado aquí en la zona lateral. Sugiero utilizar también una aguja larga porque inmediatamente vamos a atravesar hacia el lado opuesto y jalamos aquí el hilo. Al momento que tú jales vas a ver que ya el primer brazo se incorpora aquí hacia la zona lateral. Tomamos el bracito del lado opuesto, ojo, los pulgares están hacia adelante y atravesamos justo en las zonas marcadas, es decir, en este sentido. Pasas la hebra, jalas y lo que vamos a hacer ahora es buscar, miren acá, el otro punto marcado que está aquí en la zona lateral del cuerpo. Voy a acomodarme para que puedas ver bien. Ingresamos con la aguja aquí y nos vamos hacia el otro lado, justo hacia la marcación que está aquí en la parte posterior. Entonces prácticamente estamos atravesando las hebras sobre los puntos marcados de lado a lado. Una vez que lleguemos hacia el lado opuesto, nuevamente ingresamos en el último punto marcado y vamos a repetir el mismo procedimiento, pasando por los mismos puntos de lado a lado. Yo te sugiero hacerlo unas 2 o 3 veces para que eso nos quede muy bien cosido y queda la articulación perfecta sin temor a que luego se desate. Ya con los bracitos en posición vas a poder notar de que tiene el tema del eje de rotación del brazo y esto va a facilitar mucho al momento que hagas tus sesiones de fotografías y con el traje rojo va a quedar perfecto. Recuerda que este patrón está en preventa hasta el día 13 de noviembre del año 2024. A partir del 14 de noviembre del año 2024 por la noche enviaremos los patrones por correo electrónico. Espero que esta técnica te haya gustado y nos etiquetes cuando realices también el diseño de tu propio amigurumi como @craftmetoys para ver tus trabajos terminados. Espero que les guste y nos vemos hasta otro video tutorial. Hasta pronto.